¿Tú creías que el mundial había terminado cuando el árbitro pitó? ¿Pensaste que el espectáculo había acabado cuando el reloj marcó 0? ¿Que los gritos de celebración o frustración serían los últimos sonidos de la noche? Pues, no te equivocaste, porque el verdadero clímax de esta historia no ocurrió dentro de las 4 líneas, ocurrió después, en el caos, en la improvisación, en el teatro improvisado de confusión que se apoderó del postpartido. Fue una de esas escenas que hacen que la FIFA frunza el ceño, los aficionados se exalten en las redes y los comentaristas giren sus micrófonos en todas las direcciones. Y en medio de todo eso, un hombre emergió como protagonista inesperado, João Pedro, sí, él mismo, el tipo que hasta entonces era solo otra cara en los reflectores del fútbol moderno, que jugaba, provocaba y se marchaba. Pero esta vez decidió hablar. Y lo que dijo, amigo mío, fue directo, cortante, con un tono que no pedía disculpas ni daba rodeos. Era su versión, sin filtro, sin intermediarios, y con un mensaje que todavía resuena en el mundo del fútbol: agárrate. Porque lo que vas a ver a continuación no es solo una entrevista más, es la voz de quien estuvo en el ojo del huracán, y decidió contar lo que realmente pasó en aquella bronca con el PSG al final del mundial. Vamos por partes, porque todo comenzó con un ambiente extraño, de esos que se sienten en el aire antes de que algo explote. No fue una jugada aislada, ni una reacción puntual, fue una secuencia de miradas cruzadas, gestos provocadores y disputas que parecían mucho más personales que deportivas. João Pedro estaba en el centro de todo eso. Desde los minutos finales, ya daba señales de que la noche no terminaría como cualquier otra. Caminaba por el campo como si estuviera esperando algo, como si supiera que eso no iba a acabar bien, y, de hecho, no acabó cuando sonó el silbatazo final. En vez de celebraciones y abrazos civilizados, lo que se vio fue dedos en la cara, empujones y gritos. En medio del caos, las cámaras captaron a João Pedro gesticulando, señalando, discutiendo con miembros de la comisión del PSG. Una pelea verbal de esas que parecen pequeñas en el momento, pero explotan cuando se prenden los micrófonos, y explotó horas después, en zona mixta. João Pedro apareció, y no huyó, todo lo contrario. Se detuvo, miró fijamente a los periodistas y soltó: ¿sabes qué es lo que más me molesta? No es la provocación. Eso forma parte del juego. Lo que me molesta es el desprecio disfrazado de superioridad. Es creer que pueden decir lo que quieran, como si fueran intocables. Yo no soy de los que agachan la cabeza. La frase cayó como un puñetazo en el ambiente, y se volvió titular en todo el mundo, porque, por primera vez desde el final de la bronca, alguien tomaba una posición clara, con palabras que no dejaban espacio a malentendidos, y continuó: ellos esperaban que nos calláramos, que aceptáramos todo con una sonrisa, que escucháramos y tragáramos, pero el fútbol no se hace de silencio, se hace de actitud, y hoy, yo la tuve. No era solo una respuesta, era una acusación, un manifiesto, y a cada nueva pregunta, João Pedro parecía más dispuesto a ir hasta el fondo, a no dejar pasar nada. No sirve de nada salir con discursos de fair play después de que la sangre se enfría. En el momento en que provocaban, nadie apareció para separar. ¿Ahora quieren hacerse las víctimas? Por favor, en ese instante, la situación dejaba de ser una simple bronca deportiva. Era un episodio de orgullo, de ego, de postura y sobre todo, de narrativa. Cada lado contaba una versión. Cada cámara mostraba un ángulo. Y el mundo trataba de juntar las piezas. Pero João Pedro no quería que nadie hablara por él. Quería que lo entendieran directamente. Y por eso fue aún más lejos. Si decir la verdad molesta. Problema de quien se molesta. Yo conté lo que vi, reaccioné a lo que escuché, y si tengo que hacerlo de nuevo, lo haré. El fútbol está lleno de actores. Hoy, yo preferí ser real. En ese momento, la entrevista dejó de ser un relato. Se convirtió en una declaración de guerra simbólica. No una guerra de botas, sino de postura, de orgullo, de dignidad, porque João Pedro no solo expuso lo que pasó, puso en duda toda una estructura de poder dentro del fútbol mundial. La idea de que ciertos clubes o instituciones están por encima de la crítica, que todo lo que hacen es aceptable porque tienen dinero, visibilidad o influencia. Y fue más allá. Hay quien cree que una camiseta pesa más que la actitud. Yo prefiero creer que quien tiene valor para decir la verdad carga más historia que quien se esconde detrás de un escudo. Pausa. Silencio. La prensa, que hasta entonces solo cubría una rueda de prensa más, ahora escuchaba un discurso que rozaba el manifiesto. João Pedro no quería ser visto como secundario en la pelea. Quería ser entendido como uno de los pocos que tuvieron el coraje de hablar. No hubo disculpas, no hubo intento de suavizar. Lo que entregó fue crudo, y justamente por eso tuvo tanta repercusión en redes sociales. Sus palabras dividieron opiniones. Algunos aplaudieron su valentía, otros criticaron su provocación, pero nadie permaneció neutro. Porque la verdad, por incómoda que sea, tiene ese poder, obliga a que uno se posicione.
Y eso era justo lo que Joao Pedro quería. Es fácil ser diplomático cuando la cámara está encendida. Difícil es mantener la misma postura cuando el juego se calienta. Yo elegí ser coherente. Quien no esté de acuerdo, que juegue mejor la próxima vez. Una última frase antes de irse: el fútbol no es un desfile de buenas maneras, es una arena, un enfrentamiento de ideas, de estilos, de orgullo, y no voy a pedir disculpas por ser intenso. Esto no es teatro, es el mundial. La noche que debería haber sido de celebración o reflexión se convirtió en mucho más. Se convirtió en escenario de una de las entrevistas más contundentes del fútbol reciente, y todo por culpa de un nombre que tal vez pocos esperaban que hablara, pero que, cuando habló, hizo que el mundo entero se detuviera a escuchar. Para algunos, fue solo otro jugador fuera de control que debería haber pensado dos veces antes de hablar. Para otros, fue la voz de quien lleva demasiado tiempo callado, de quien aguanta provocaciones, falta de respeto y trato desigual por su origen, su historia o el escudo que defiende. Lo único seguro es que habló, y al hablar obligó al mundo a escuchar hoy. Semanas después, las imágenes de la pelea ya se enfriaron, los análisis tácticos ya se hicieron, las estadísticas publicadas, los premios entregados, pero lo que realmente quedó grabado fue su declaración, porque, en el fondo, todos sabemos, lo que mueve al fútbol no es solo lo que pasa durante los 90 minutos, es lo que pasa después, lo que resuena, lo que se convierte en frase de impacto, lo que se recuerda. Y Joao Pedro, en aquel postpartido caótico, consiguió eso. No salió de la sombra por un gol, ni por un regate, sino por una declaración, una secuencia de frases que molestaron a muchos. Resonaron en los bastidores y dejaron claro que, incluso cuando el partido termina, el fútbol sigue vivo en las palabras, en las posturas y en el coraje de quien no se calla. La pelea con el PSG fue solo la chispa. Lo que vino después fue mucho mayor. Fue el choque de dos maneras de ver el fútbol, una que prefiere el control, el protocolo, la imagen impecable, y otra que acepta el caos, la emoción, el lado humano, incluso cuando eso significa levantar la voz y enfrentar las consecuencias. ¿Y tú, de qué lado estás en esta historia? ¿Del lado de quien prefiere el silencio protocolario, o del lado de quien, como Joao Pedro, dice lo que piensa? Aun sabiendo que eso puede salir caro, déjanos tu opinión en los comentarios. Vamos a fijar la mejor respuesta. Gracias y que Dios te bendiga.